Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de PC Android. Mi nombre es Andrés y en este video te voy a enseñar a cómo puedes bloquear o restringir páginas web no deseadas, páginas web que no quieres que ingrese nadie desde tu computadora o laptop. Bueno, esto normalmente se hace porque no quieres que se ingrese a páginas web tus hijos, no quieres que ingresen a páginas web para adultos o redes sociales o páginas de juego cuando están estudiando. Entonces, esto tratas de bloquear o cualquier que sea la razón y quieres bloquear estas páginas web. Esto lo puedes hacer, este truco que te voy a enseñar, un truquito muy sencillo, lo vas a poder utilizar una vez y listo, y se va a bloquear en todos los navegadores, no solo en Google Chrome, sino en Firefox y en Internet. Así que comencemos. Bueno, para eso lo que debemos hacer es lo siguiente. Primeramente vamos a irnos a nuestro navegador Chrome y vamos a ver que podemos ingresar a Facebook. Ingresamos escribiendo Facebook. Aquí está facebook.com, ingresamos y podemos ver que hemos ingresado sin ningún problema. Asimismo podemos ingresar a YouTube, escribimos youtube.com igual, ingresamos tranquilamente, mira. Ya, una vez que vemos que ingresamos, entonces vamos a ir a hacer el truquito. Lo que debemos hacer es primeramente irnos aquí donde dice escribe, en esta barrita de búsqueda, vas a ir a la barra de búsqueda y vas a poner equipo. Listo, ahí mira ya te salió este equipo, ingresamos, es una figura con computadora, normalmente en todos los Windows se ve eso, ingresas ahí y una vez ahí vas a irte donde dice a tu disco o unidad C, entonces vas a ingresar ahí, una vez ahí vas a buscar la carpeta que diga Windows, mira aquí está la carpeta Windows, una vez aquí vamos a buscar la carpeta que diga System 32, diga System 32. Vamos a bajar, vamos a buscar bajar hasta donde diga System 32. Está aquí, mira. Damos doble clic, ingresamos. Ahora aquí vamos a buscar la carpeta que diga Drivers. Drivers, busca la carpeta que diga Drivers, así solo, con minúsculas. Esta es de acá, ¿no? Pero busca esta de aquí, ingresas ahí y ahora vas a buscar la carpeta que diga etc o etcétera, que normalmente nosotros decimos etc. Doble clic, ingresamos. Y aquí vamos a abrir el archivo que dice host. ¿Cómo abrimos este archivo? Este archivo lo podemos abrir con bloc de notas. Para hacerlo vamos a dar clic derecho en el archivo, clic derecho y le damos a abrir con. Y nos va a salir un menú como puedes ver aquí. Y aquí escogemos bloc de notas. Y le damos en aceptar. Mira, como puedes ver, aquí se abrió este documento. Y aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. Esto de aquí lo dejas tal cual. No borras nada. No modificas nada aquí. Solo simplemente vas a agregar lo siguiente. Te paras aquí. Das clic aquí en la última letra que dice host. Y pulsas doble enter. O 3 enter puedes pulsar. Listo. Aquí vas a poner lo siguiente. Vas a copiar esta parte que dice 127.0.0.1. Le señalas y das copiar. Con clic derecho, copiar. Y seleccionas y pegas. Listo. Una vez hecho eso, separas, le das un espacio y le das Tab. Tab. Le das Tab. Presionas la tecla Tab y listo. Y ahí vas a escribir lo siguiente. Vas a escribir el dominio de la página que no quieres que se ingrese. Recuerda, por ejemplo, vamos a bloquear Facebook, entonces escribimos facebook.com. Listo, mira. Ya. Aparte de eso, debemos bloquear el HTTPS porque el HTTPS es la barra que nosotros también debemos bloquear. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira, vamos a ingresar nuevamente a Facebook. Ingresamos en Facebook. Y aquí vamos a darle, vamos a señalar y te va a salir el HTTPS, mira. Señalamos todo eso y copiamos. Vamos nuevamente aquí y vamos a copiar esto. Damos control V, listo. Aparte de eso, debemos otra vez pegar este de aquí, control C
control V, espacio y tab, para que quede en la misma posición de la de arriba. También debemos escribir con las W. Vamos a escribir igual, vamos a copiar este 127 acá abajo. Entonces aquí puedes ir agregando todos los dominios de las páginas web que tú quieras bloquear. Por ejemplo, damos otra vez espacio y tab. Y escribimos ahora tres veces, tres W punto y nuevamente facebook.com. Listo. Como puedes ver, ya ahí está. Ahora lo que debes hacer es darle archivo y guardar. Listo, ya se ha guardado. Simplemente le vamos a cerrar. Entonces, vamos a bajar y como podemos ver, aquí en el host ya está guardado. Listo. Para las personas que no puedan modificar, porque a veces estos archivos en drivers no se puede modificar, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Si es que no se pudo guardar, te va a salir un mensajito, no se puede modificar este archivo porque no tiene los permisos. Entonces, para tener los permisos de este host, antes de configurar o antes de modificar o cambiar o agregar las páginas, vas a hacer clic derecho de nuevo aquí y te vas a ir donde dice propiedades. Esto es para agregarle permisos. Las propiedades, ahí te vas donde dice seguridad. Y en seguridad te vas a ir donde dice opciones avanzadas. En opciones avanzadas, mira, aquí tenemos propietario y yo. Por ejemplo, este ya está modificado. Si tú tienes algún otro propietario, simplemente le vas aquí donde dice cambiar y te va a salir esta parte de aquí, esta barra, esta ventanita. De ahí lo que vas a hacer es, nuevamente te vas a ir donde dice opciones avanzadas y en opciones avanzadas le vas a dar clic donde dice buscar ahora. Y aquí te va a salir toda una lista de administradores. Normalmente va a estar con un administrador que tú no vas a tener los permisos. Entonces tú le vas a agregar el administrador tuyo. Normalmente nuestra computadora va a tener el nombre, tu nombre de usuario. Aquí como puedes ver está el nombre de mi usuario. Le señalo eso. O también puedes escoger otra que diga administradores diferentes, no como el que tienes ahorita. Por ejemplo, busca este de aquí que dice administrador o este de acá arriba. Cualquiera de los dos y listo. O trata de buscar el que tenga tu nombre de usuario. Señalas, le das en aceptar y como puedes ver ahí se agregó. Le das en aceptar y listo. Yo ya no le voy a agregar porque ya está hecho. Y una vez hecho eso, lo que vas a hacer es ir, vas a darle a aceptar, también aplicar. Una vez que ya cambiaste, te va a salir antes de eso. Me olvidaba, aquí te va a salir un anuncio o un aviso donde dice que debes marcar con un visto, marcas con un visto y le das en aplicar. Una vez aplicado te va a salir un mensaje, si quieres cambiar todo eso le das que sí y después le das en aceptar. Listo. Ahora aquí lo que debes hacer es simplemente después te vas a ir donde dice editar y aquí vas a escoger cualquiera de estos y ya te va a salir todas estas barras para marcar. Por ejemplo, este puedes modificar, System puedes modificar, Andrés puedes modificar, todos puedes modificar, mira. Quieres, le seleccionas ese, modificar, modificar y le das en aplicar. Le das que sí y le das que en aceptar. Entonces tú ya puedes modificar y tendrás los permisos para guardar y modificar ese archivo. Le das que en aceptar y listo. Una vez hecho eso, ya estará listo para usar tranquilamente el programa. Entonces, como te dije, ahorita ya tenemos agregado Facebook. Simplemente vamos a ir a probar si se ha bloqueado. Ahorita, mira, si es que le doy aquí, le doy en F5 para ingresar, mira, ya no ingresó. Como puedes ver, se bloqueó la página. Mira, podemos ir aquí, facebook.com. Listo, mira, no se puede ingresar de ninguna manera. Así sencillo, también te puedes ir a Firefox. Y aquí vas a agregar una que diga y vas a poner facebook.com. Igual no se puede ingresar, mira, como puedes ver
así de sencillo. Puedes ingresar en otro navegador que tampoco vas a poder ingresar. Igualmente, para las personas que no puedan ingresar, que aparte de eso no les funcione, que aparte de que ya hicieron el cambio del host aquí y sigue sin funcionar y todavía se ve la página, lo que debes hacer es lo siguiente. Para eso lo que vas a hacer es irte donde están estos 3 puntos. Es que no te funcionó esto, te vas donde estos 3 puntos y te vas donde dice historial. Aquí seleccionas y te vas donde le das clic donde dice historial. Una vez aquí, te vas donde dice borrar datos de navegación y aquí te va a salir una ventana. Te va a salir aquí en básico, pero tú vas a escoger la opción configuración avanzada. Y en configuración avanzada vas a seleccionar todas menos contraseña. Seleccionas todos y le das menos contraseñas y le das borrar todo. Ya, listo. Una vez que has borrado eso, estarás borrando los cookies, estarás borrando páginas que has visto anteriormente y con eso ya vas a ir nuevamente a Facebook. Ingresas en facebook.com, le das enter y no va a entrar. Eso es lógico, eso es obvio, no va a entrar porque ya eliminaste los cookies y eso va a ser efectivo. Así que así de sencillo. Ahora, si quieres volver a activar esta página, simplemente en la página de Facebook, simplemente vas a nuevamente abrir tu host, lo abres en blog de notas y vas a borrar todo esto. Igual la página que hayas agregado. De ley, borramos y le damos en archivo, guardar. Cerramos. Listo. Y ahora nos vamos a ver, mira, ya ingresó solito. En todas las que tú quieras ingresar, ya se ingresa solito. Vamos a hacer la prueba, mira. Facebook. Ingresas y listo. Te vas a Firefox. Pones aquí Facebook. Facebook.com. E ingresa. Mira, así de sencillo, como puedes ver. Así puedes bloquear las páginas que quiera. Mira, también te voy a demostrar que puedo bloquear YouTube para que veas que se puede bloquear YouTube. Igual copio esto. Control C. Y pongo aquí YouTube. Igual debes poner youtube.com. Y otra vez y pones aquí www.youtube.com. Y nuevamente aquí control V. Te vas aquí en YouTube. Y pegas. Listo. Trata. Si que te sale con este slash, le borras que quede sin eso. Listo. Una vez hecho eso, le das archivo, guardar. Y misas. Hecho eso, otra vez te vas a tu navegador y nuevamente vas a escribir youtube.com. Mira, ahí se cargó. Entonces, como te dije, ahí lo que debes hacer es historial y le das borrar navegación, borrar, listo. youtube.com y se bloqueará. Mira, así de sencillo y así lo puedes hacer en todos los navegadores y listo. Entonces yo voy a borrar esto para que no se pueda ver. Listo, le doy archivo y guardar. Cierro y le doy recargar en YouTube y podrás ingresar. Así de sencillo. Espero que este video te haya servido. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima.